Vamos a presentar el trabajo de estadística inferencial, la actividad número 4, con los compañeros, con la compañera Denis, el compañero Oscar y mi nombre Ana María, de la Facultad de Ingenierías. Listo, vamos a explicar el ejercicio 4, la actividad 4. Entonces nos dan la siguiente información. Dice, según la información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 p.m. y 7 a.m. se reciben en promedio 6 llamadas cada hora solicitando apoyo a través de la línea púrpura. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿qué condiciones se deben cumplir para que esta situación sea modelada por una distribución Poisson? Entonces, para que se pueda modelar, debemos tener que los eventos son independientes entre sí. Un ejemplo sería que una llamada ocurra, pero no afecte la probabilidad de que ocurra otra. La tasa promedio es constante en el tiempo, es decir, que el promedio de llamadas por hora no cambia a lo largo o entre el intervalo del tiempo. Y lo otro es que los eventos deben ocurrir de manera aislada, es decir, que no se registran dos llamadas al mismo tiempo. Entonces, sí se puede aplicar esta distribución Poisson siempre y cuando las llamadas lleguen de manera independiente en un ritmo promedio constante de 6 por hora y que los sucesos, que en este caso pues el suceso son las llamadas, sean discretas y no simultáneas. Y el ejercicio B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban dos llamadas en una hora solicitando ayuda? Entonces tenemos que el promedio de llamadas es 6 por hora y queremos saber el promedio que queremos es 2. Entonces pues le damos 6 al cuadrado, sacamos la potencia de 6 que sería 36 y luego calculamos el factorial de 2. 2 por 1, 2. Entonces nos queda 36 por e a la menos 6. Esto lo dividimos entre 2 y nos da 18. 18 por e a la menos 6 nos da 0,446175. Al pasar esto a un porcentaje nos da un 4,462%. Listo, yo voy a explicar la pregunta C que dice, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora solicitando ayuda? Esta es una probabilidad máxima de 6 llamadas en una hora. Se busca 6 es menor o igual a X, que significa que la probabilidad de recibir como máximo 6 llamadas, es decir, entre 0 y 6 llamadas. Se divide entre 6 dividido a la 6, a la 2. Esto nos da como resultado equivalente al 60.63%, que se interpreta de aproximadamente 60.6% de probabilidad, que serían una hora entre 6 o menos llamadas que puede dar una persona. En el punto D, dice, ¿cuál es la probabilidad de que reciban al menos 4 llamadas en una hora solicitando ayuda? Esto se calcula que es 4 es mayor o igual. Esto es decir, que recibe entre 4 más llamadas en una hora. Esto nos da un resultado del 84,88%, que es como una alta probabilidad, o sea, casi el 85% de que una persona reciba como mínimo 4 llamadas. Ahora vamos con el punto E, que nos dice, determine e interprete la desviación estándar en esta situación. Entonces, ¿la situación cuál es? Dice, determinación de la desviación estándar para una distribución de Poisson. La media, la varianza y el parámetro de tasa son iguales. Entonces, aquí el primero que hay que hacer, pues si lo vemos como en el ámbito de la fórmula, entonces hay que como que separar cada dato que tenemos. Entonces nos dice que primero son 6 llamadas por hora, que ese sería el parámetro de la tasa, la varianza, que también es 6, y aquí hay 6, pero aquí se saca como la potencia. Y aquí abajo está la desviación estándar, que es donde se le saca la raíz, y nos da como resultado un 2,45. Al momento de interpretarlo nos dice,
La desviación estándar de 2,45 llamadas significa que la cantidad de llamadas de apoyo recibidas en la línea púrpura varía según el 2,45, cada 2,45 llamadas, ¿sí? Este resultado lo sacamos según el promedio de 6 llamadas cada hora. Entonces, dice, en resumen, se reciben 6 llamadas por hora y es común que la cantidad real de llamadas en una hora oscile entre 3,55 o 8,45. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 5. Entonces el ejercicio nos plantea. Las pruebas Saber Pro se componen de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de las anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo a su área de formación profesional, perdón. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 con una desviación estándar de 23,4 puntos. Entonces, el ejercicio A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es buscar los 205 que nos están preguntando aquí arriba, ¿sí? El puntaje de 205. Entonces dice 205, que es el puntaje que buscamos, menos 223, que es el promedio, dividido en 23,4 puntos, ¿sí? Al realizar esta operación nos da como resultado menos 18 sobre 23,4 y al hacer esta división nos da menos 0,77. Al buscar la probabilidad, entonces nos dice X menor o igual a 205, que es el puntaje que buscamos, es igual a Z menor o igual a menos 0,77. Eso nos da un resultado de 0,2206. Eso nos da como resultado que la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba es de 22,06%. Ahora vamos con el punto número B, que nos dice cuál es la probabilidad de que se obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba. Entonces, aquí en esta primera parte vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en el punto número A. Y para buscar la probabilidad, lo que hacemos es calcular de Z el menor o igual de 0,73, que fue el resultado que nos dio acá. Eso nos da un resultado de 0,7673. Y debemos buscar el mayor o igual a 0,73, que eso nos da como resultado 0,2327. Entonces nos dice, la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba del ICFES son de 23,27%. Listo. El punto C nos dice qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior a 200, pero inferior a 230 puntos en la prueba. En esto lo hicimos con distribución normal, que se caracteriza por tener forma de campana y representa fenómenos donde los valores se agrupan cerca de una medida. El porcentaje con puntaje entre 200 y 230, aquí se busca la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje mayor que 200 y menor que 230. Estandarizamos los valores y calculamos el área bajo la curva normal, que se obtiene un resultado pues de 45,48%, que se aproxima al 45% de los estudiantes que tienen un puntaje entre 200 y 230 puntos. Aquí continuamos con el D, que nos dice qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto. En el punto D, el puntaje mínimo para desempeño muy alto, pues en este caso se quiere saber
a partir de qué puntaje un estudiante se considera con desempeño muy alto, que esto nos corresponde al 10% superior de la distribución. En esta, pues aplicamos la fórmula que tenemos ahí. Esto que es 223, lo sumamos con 1.2 y lo multiplicamos por 23.4, que este resultado nos da aproximadamente 253 puntos, que sería un estudiante necesita obtener 253 puntos o más para pertenecer al grupo de alto desempeño. Listo. El ejercicio E nos dice qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo. Entonces, pues los datos que tenemos es que el puntaje es de 0 a 300. Aquí lo que hice fue dividirlo en los percentiles para encontrar el puntaje que deben tener, pues de acuerdo a su clasificación, que están en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, el muy bajo lo clasificamos entre el 0 al 10%, que equivale entre el 0 y el puntaje máximo 30. El bajo, el 10% y el 30%, con un puntaje entre 30 y 90 puntos. El medio está entre el 30 y 70%, que equivale a 90 y 210 puntos. El alto, que es 70% a 90%, equivale a 210 y 270 puntos. Muy alto, 90% a 100%, que equivale entre 270 y 300 puntos. De acuerdo a esta clasificación, entonces podemos darnos cuenta que un estudiante debe obtener un puntaje entre 30 y 90 puntos, que equivale al 10 y 30% para ser clasificado como desempeño bajo, de acuerdo a la escala de 0 a 300 puntos. Entonces, el rango de este desempeño lo podemos encontrar en el percentil 10, que va hasta el percentil 30. Y el ejercicio F nos pide pues algo muy similar, con la diferencia que ahora nos dice es qué puntaje obtienen los estudiantes para ser categorizados con rendimiento alto. Aquí pues usé la misma distribución de los percentiles y pues los mismos datos de la tabla anterior. Simplemente buscamos el rango donde deben de estar clasificados. En esta ocasión pues los estudiantes clasificados con rendimiento alto deben obtener un puntaje entre 210 y 270 puntos de la escala total, pues de 0 a 300 puntos. Entonces, por lo tanto, estos estudiantes se encuentran catalogados entre el percentil 70 y el percentil 90 de la distribución de puntajes. Entonces, y esto sería pues la explicación de los ejercicios de la actividad 4 de estadística inferencial. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.